compañeros. Qué bueno que están ahí, compañeros de pueblos, los veo por allá algunos, me da gusto. Compañeros comuneros, compañeros brigadistas, qué bueno que estamos aquí. En primer término, quiero decir que una de las principales amenazas que hemos enfrentado y que estamos enfrentando actualmente es la presión urbana. Esa presión urbana es una amenaza que ha estado ahí. Sin embargo, la organización comunitaria de Milpalta la ha de alguna forma controlado. Por tal razón podemos decir que ese es un asunto menor frente a las amenazas reales que estamos viendo que apenas se cierran sobre nuestro territorio. Tenemos como Milpalta un territorio de 28.255 hectáreas aproximadamente, de las cuales el Estado mexicano nos ha reconocido a través de la titulación y confirmación 17.944 hectáreas. El resto, que son 6.900, tenemos el conflicto con San Salvador Portenco, un conflicto con San Francisco Tlalnepantla y conflictos menores con el programa Tlalnepantla Morelos. Las tierras comunales de Milpalta están asentadas dentro de la delegación Milpalta, una pequeña parte en Xochimilco y una pequeña parte en Morelos. Nuestras tierras comunales representan, en términos de número, el 19% del territorio del Distrito Federal. Nuestras tierras también están consideradas como suelo de conservación ecológica, y como suelo de conservación ecológica representan el 32% del suelo ecológico del Distrito Federal. El hecho de que nuestros territorios representen el 19% de la propiedad del Distrito Federal es importante. Y creo que ese es un elemento fundamental que nos va a permitir, de estas fechas hacia el futuro, defender nuestro territorio. Que, como dije, la principal amenaza es la expansión urbana. Y ahora, las reformas estructurales que se han dado, y fundamentalmente vemos como una gran amenaza la constitución política de la Ciudad de México, que nosotros hemos señalado que la reforma política de la Ciudad de México es parte de esas reformas estructurales para consolidar la política de libre mercado en el centro del país, en el corazón de la ciudad. De tal suerte que los problemas que hemos venido enfrentando antes de la reforma los hemos superado. Tuvimos en las últimas fechas, en 2011, la pretensión del Arco Sur. La fuerza comunitaria expresada en asambleas en los 9 pueblos diciendo no al Arco Sur fue suficiente para que, cuando menos de momento, el Estado desistiera del proyecto de Arco Sur. 2016, 2015 tuvimos el problema de la Marina. De igual forma, la fuerza comunitaria se expresó en una lucha de carácter político-social y desistieron. ¿Sí? Y son amenazas que están ahí latentes. Pero, vuelvo a decir, nos preocupan estas amenazas que se están gestando, que es una posición agresiva del neoliberalismo, una embestida brutal en contra de los territorios de los pueblos donde se encuentran los últimos recursos naturales. El proyecto de nueva Ciudad de México que se quiere imponer a través de la Constitución es un riesgo real. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a este riesgo? Finalmente, pensamos que en tanto exista fortaleza comunitaria, se tendrá capacidad de combatirla en diferentes frentes. En un frente social, en un frente político y en un frente de carácter jurídico. Antes de decirles qué estamos haciendo y cómo vamos a enfrentar estas amenazas reales, quisiera yo comentarles por qué razón señalamos esto, por qué razón Milpalta dice
que la Constitución de la Ciudad de México es de corte neoliberal. La Constitución política de la Ciudad de México es de corte neoliberal. No vamos a hacer el diagnóstico de cómo surgió, ustedes saben, una reforma a la Constitución relativa a la reforma política de la Ciudad de México, que se publica el 29 de enero de 2016, donde establece la conformación de la Asamblea Constituyente para hacer una Constitución. En las mismas reformas constitucionales se establece, esto parece de risa, pero así es, que el único que podía hacer la propuesta de Constitución es el señor Mancera. ¿Sí? La integración de la Asamblea Legislativa fue de un 60-40, algo así, ¿verdad? Llega el proyecto de Constitución a la Asamblea y pasa. No la hizo, no la redactó la Asamblea Constituyente, supuesta Asamblea Constituyente. Estos simple y sencillamente se limitaron a seguir el guión que previamente les fue trazado por sus patrones. ¿Sí? Desde el presidente, el jefe de gobierno, diputados, senadores, partidos, han sido doblegados por el capital, están al servicio de esos intereses. Son siervos, arrodillados, de manera indigna y vil. ¿Sí? Esos fueron los que hicieron la Constitución. Bueno, las que la aprobaron, porque la hizo el grupo que contrató el señor Mancera. Creo que estaba allí un señor de nombre Porfirio Muñoz Ledo, de recuerdos muy tristes desde los tiempos de Echeverría y demás, que siempre ha estado ahí. Antes de que se emitiera la Constitución, nosotros señalamos que era una Constitución de corte neoliberal. Y los ciudadanos de la Ciudad de México se ponen así como que no les gusta. Y bueno, pues a nosotros allá arriba en Milpalta, como pueblos, no nos interesa que se establezcan otras cuestiones que allá arriba no tenemos. Matrimonios así allá, incluso matrimonios colectivos, eso no nos importa. Lo que sí nos importa es que se reconozcan las cuestiones territoriales. Y dijimos, ¿qué esperamos de la Constitución política de la Ciudad de México? Nada. Es una Constitución que está encaminada a debilitar los derechos agrarios de los pueblos, punto. Derechos agrarios que están contemplados en el artículo 27 constitucional y que son producto de una revolución. No es una cosa de juego. Se aprobó la Constitución en 1917 porque el zapatismo estaba presente, aun cuando los del norte ganaron la revolución y la echaron a perder. Pero los pueblos, Zapata, los pueblos, Milpalta y demás, obligamos a que se reconociera el derecho que tenemos como pueblos sobre nuestras tierras. Y se empezaron a establecer a partir de ahí los procedimientos legales para restituir la tierra a los pueblos que la habían perdido, y más tardíamente para establecer los mecanismos para reconocer las tierras a los pueblos que no las perdieron durante todo su proceso histórico, que fue el caso de Milpalta y algunas otras comunidades. Y se dan ahí los procesos de reconocimiento y titulación de bienes comunales, que es un verdadero reconocimiento a la propiedad colectiva de los pueblos. No así en los ejidos, que se les dota, se les restituye a través de dotación, pero no a través de bienes comunales, que son figuras distintas. Por eso los ejidos, desde que les regresaron las tierras, estaban condenados a perderlas, ¿sí? Porque destruyeron el soporte de las defensas comunales, que es la vida en común. Si no hay comunal, no hay posibilidades de defensa de las tierras. Pero bueno, esos derechos históricos que hemos conservado como pueblos y que quisieron ser borrados en la legislación del 92 con las modificaciones de Salinas, que fue la primera tentativa para destruir los derechos colectivos de los pueblos. Empezó Salinas, modificó en el 92, derogó la ley federal de la reforma agraria, crea la nueva ley agraria
y la ley minera, la ley minera del 92, ahí se estableció. Las del 2014 son modificaciones a la ley minera, pero hay que checar esa ley minera del 92. Establecieron ahí los mecanismos para la destrucción de la propiedad colectiva de los pueblos. Salinas no avanzó más con su propuesta neoliberalizante porque se le apareció ahí Juan Diego en calzones, los compañeros indígenas con pasamontañas. Y eso detuvo el proceso que se empezó con Peña. Ese señor es peor que Salinas de Gortari, es peor. Se detuvo un poco este proceso y lo retoman, ¿no? Primero con las reformas estructurales que desmantelan todos los avances de la revolución, todos, absolutamente todos. Y luego finalmente el gobierno de la ciudad. Y todos los partidos estuvieron firmando el Pacto de México, un pacto vergonzoso, un pacto que refleja la clase política en toda su crudeza, como son, lo peor. ¿Qué podíamos nosotros esperar de una constitución así? Solamente el debilitamiento mayor de los derechos agrarios de los pueblos. Y para esto estos cabrones se la pintan muy bonito. Reconocen en la Constitución derechos de carácter cultural a los pueblos, pero no hacen nada en lo que se refiere a los derechos fundamentales, que son los derechos territoriales. ¿Sí? Te reconozco tu cultura, reconozco la cultura, las formas de organización de los pueblos de la parte baja de la ciudad, cuando en 300 años de desarrollo absurdo les quitaron la tierra. Los pueblos de la ciudad no tienen territorios ya, sin embargo el gobierno dice que les va a reconocer sus manifestaciones culturales. ¿Cuáles? El artículo 3º de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que es principio de la ciudad la propiedad privada. ¿Sí? La Constitución establece organismos que van a hacer el plan de desarrollo de la ciudad y el programa de ordenamiento territorial. Y en esos organismos colegiados no están los dueños de la tierra. ¿Se dan cuenta? Y así por el estilo. Y peor aún, pretenden establecer una sala constitucional para que garantice la imposición de sus principios constitucionales en el DF. Y las leyes y programas que deriven de la Constitución, pues dice, se creará una sala constitucional que vigilará la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México, leyes, programas que de ella emanen. ¿Se dan cuenta? Todo lo tienen armado y pretenden sujetar a los pueblos a que ejerzamos nuestros derechos dentro del marco de la Constitución local. Esto es grave. Lo han utilizado también, que abajo han vendido la idea de que es una constitución de avanzada, porque reconoce los derechos de los pueblos. Y abajo se lo creen. Pero digo, bueno, los pueblos de abajo ya no tienen territorio, y a lo mejor cuando se les diga que van a tener derecho a administrar sus bienes comunitarios, lo ven como un loco, porque ya no tienen nada. Suena feo, compas, yo sé que suena feo, pero es la verdad. Y nosotros como pueblo determinamos sobre 17.944 hectáreas de tierras comunales, sobre las cuales tenemos 400 brigadistas de menos que están garantizando la posesión y dominio sobre nuestro territorio comunal. Eso nos preocupa mucho, porque tenemos que tener la capacidad de demostrar que esta Constitución representa un retroceso para nuestros pueblos.